come en la cocina, mis suegros van a sentarse en tu lugar, me dijo mi hijo Carlos esa noche, como si estuviera pidiendo que le pasara la sal. 70 años cargando a esta familia sobre mis hombros, y ahora me mandaba a comer entre las ollas y los platos sucios como si fuera la empleada doméstica. Pero déjame contarte cómo llegué hasta aquí, porque mi historia no empezó con esta humillación. Hace 3 años, cuando enviudé, pensé que mi mundo se había terminado. Ramón, mi esposo, había sido mi compañero durante 45 años. Nos conocimos cuando yo tenía 25. Él era un hombre trabajador, honesto, que me amaba con esa clase de amor tranquilo pero profundo que construye hogares sólidos. Juntos criamos a Carlos, nuestro único hijo, y cuando Ramón murió de un infarto repentino, sentí que me quedaba completamente sola en el mundo. Carlos, mi niño, mi orgullo, apareció en el funeral con lágrimas en los ojos. «Mamá, no puedes quedarte sola en esta casa tan grande», me dijo mientras me abrazaba. «Ven a vivir con nosotros. Estela y yo te cuidaremos». En ese momento, sus palabras me sonaron como música celestial. Mi hijo me necesitaba cerca, me quería proteger, no me abandonaría como tantos hijos hacen con sus padres mayores. La casa donde vivía con Ramón estaba llena de recuerdos hermosos, pero también de una soledad que me pesaba como una losa. Cada rincón me recordaba a mi esposo, su sillón favorito, el jardín que cuidaba cada domingo, la cama donde dormimos juntos durante décadas. Vender esa casa y mudarme con Carlos parecía la decisión más sensata. Además, con el dinero de la venta, podría contribuir a los gastos familiares y ayudar a que mi hijo y mi nuera tuvieran una vida más cómoda. Estela, mi nuera, parecía encantada con la idea. «Qué maravilloso, mamá Lucía», me decía con esa sonrisa suya que yo interpretaba como genuina. «Vas a ser como una segunda madre para mí. Siempre quise tener una suegra cariñosa». Sus palabras me llegaron al corazón. Mi propia madre había muerto cuando yo era joven, y siempre había soñado con ser esa figura materna sabia y querida para la esposa de mi hijo. Los primeros meses fueron como un cuento de hadas. Me levanté cada mañana con propósito renovado. Preparaba el desayuno para Carlos antes de que se fuera al trabajo, le planchaba las camisas, mantenía la casa impecable. Estela trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa, así que yo me encargaba de que cuando llegara encontrara todo ordenado, la cena casi lista, los problemas resueltos. Me sentía útil nuevamente. Después de meses de deambular por mi casa vacía, sintiéndome como un fantasma entre los muebles, ahora tenía una familia que me necesitaba. Carlos llegaba del trabajo y yo ya tenía su comida favorita esperándolo. «Mamá, eres un ángel», me decía mientras le servía el plato. «No sé qué haríamos sin ti». Estela también parecía agradecida. Cuando llegaba cansada de la tienda, yo ya había preparado algo delicioso para la cena. «Mamá Lucía, usted cocina mucho mejor que yo», me decía. «Carlos tiene mucha suerte de tenerla». Estas palabras me llenaban de orgullo. Me sentía valorada, querida, importante en la vida de mi hijo. Usé una buena parte del dinero de la venta de mi casa para remodelar la cocina de Carlos. Quería que fuera perfecta, moderna, funcional. También compré muebles nuevos para la sala, cambié las cortinas, pinté algunas habitaciones. Quería que nuestra casa fuera acogedora, un lugar donde mi hijo se sintiera orgulloso de recibir visitas. Los fines de semana se convirtieron en mi momento favorito. Preparaba comidas especiales, invitaba a los amigos de Carlos y Estela, me convertí en la anfitriona perfecta. «Tu mamá es increíble», le decían a mi hijo. «Qué suerte tienes de tenerla viviendo contigo». Yo me sentía radiante de felicidad. Después de tantos años de matrimonio tranquilo, ahora era el centro de atención, la matriarca respetada de una familia joven y próspera. Pero había algo que empezaba a incomodarme, aunque al principio no le di importancia. Estela había comenzado a hacer comentarios pequeños, casi imperceptibles. «Mamá Lucía, ¿no cree que esta receta necesita menos sal?», me decía durante las cenas. «Oh mamá, tal vez sería mejor si guardara estos platos en el otro armario». Eran sugerencias menores, pero había algo en su tono que me generaba una sensación extraña. Carlos, mi hijo adorado, siempre tomaba partido por su esposa. «Mamá, Estela tiene razón», me decía. «Ella también vive aquí, tiene derecho a opinar». Yo sonreía y asentía, pensando que era normal que los recién casados quisieran poner su toque personal en la casa. Después de todo,
Yo había sido joven alguna vez y también había querido que mi hogar reflejara mi personalidad. Pero poco a poco, esas pequeñas sugerencias se fueron multiplicando. Estela comenzó a reorganizar los armarios que yo había acomodado, a cambiar la disposición de los muebles, a comprar cosas nuevas sin consultarme. Es que tengo ideas frescas, me explicaba. Usted tiene muy buen gusto, pero tal vez necesitamos modernizar un poco. Yo asentía, tratando de ser comprensiva, pero por dentro comenzaba a sentir que algo se estaba desplazando en mi nueva vida. Los padres de Estela aparecieron en nuestras vidas como una tormenta silenciosa que al principio parecía una brisa refrescante. Joaquín y Antonia vivían en otra ciudad, pero comenzaron a visitarnos con una frecuencia que me pareció extraña. Extrañamos mucho a nuestra hija, me explicaba Antonia con esa sonrisa que ahora sé que era calculada. Esperamos que no le moleste que vengamos seguido, mamá Lucía. ¿Cómo iba a molestarme? Yo entendía perfectamente el amor de unos padres por su hija. Además, me parecía hermoso que Estela tuviera una relación tan cercana con sus padres. Los recibía en casa como si fueran parte de mi propia familia, preparaba sus comidas favoritas, les daba la mejor habitación, me desvivía por hacerlos sentir bienvenidos. Antonia era una mujer de 60 años, elegante, con ese aire de superioridad que algunas personas confunden con clase. Desde el primer día, comenzó a hacer comentarios sobre mi forma de llevar la casa. «Ay, Lucía, ¿no sería mejor si pusiera estas flores en el centro de la mesa?», me decía mientras movía el arreglo floral que yo había preparado con tanto cariño. «Es que tengo un poco de experiencia en decoración, ¿sabe?». Joaquín era más directo. «Lucía, esta comida está un poco salada», me dijo durante su segunda visita, frente a Carlos y Estela. «Mi esposa cocina de una manera más saludable». Yo sentí una punzada en el pecho, pero sonreí y prometí que la próxima vez le pondría menos sal. Carlos no dijo nada para defenderme. Estela simplemente asintió, como si estuviera de acuerdo con su padre. Las visitas se volvieron más frecuentes y más largas. Lo que empezó como fines de semana ocasionales se convirtió en estadías de una semana, luego 2 semanas, luego casi un mes. «Es que papá tiene algunos problemas de salud», me explicaba Estela. «Necesita estar cerca de buenos médicos, y aquí los hay mejores que en su ciudad». Yo asentía, comprensiva, sin darme cuenta de que estaba siendo manipulada. Antonia comenzó a reorganizar mi cocina. «Lucía, permíteme ayudarla a ordenar esto mejor», me decía mientras movía mis ollas, mis especias, mis utensilios a lugares donde yo no los encontraba. «Es que tengo un sistema muy eficiente que aprendí en un curso de organización doméstica». Cuando yo buscaba algo y no lo encontraba, ella me decía con condescendencia: «Ay, Lucía, ¿ya se le olvidó dónde lo pusimos? Está aquí, mire». La situación empeoró cuando Antonia comenzó a cocinar. «Déjeme prepararle a mi hija su comida favorita», me decía, ocupando mi cocina durante horas. «Es que tiene una receta especial que le encanta desde pequeña». Yo me quedaba en la sala, sintiéndome como una extraña en mi propia casa, mientras escuchaba a Antonia dirigir las operaciones en la cocina que yo había remodelado con mi dinero. Carlos estaba encantado con sus suegros. «Mamá, ¿no te parece increíble lo bien que cocina doña Antonia?», me decía durante las cenas. «Y don Joaquín sabe muchísimo sobre negocios. Me está dando consejos para mi trabajo». Yo sonreía forzadamente, sintiendo que cada día perdía más terreno en el corazón de mi hijo. Estela había cambiado completamente. Ya no era la nuera agradecida que me decía que cocinaba mejor que ella. Ahora se comportaba como si fuera la dueña de la casa y yo fuera una invitada tolerada. «Mamá Lucía, ¿podría por favor no reorganizar el armario de la ropa? Es que mamá ya lo arregló de la manera correcta», me decía cuando yo intentaba mantener mis rutinas de limpieza. Las conversaciones en la mesa se volvieron un suplicio. Joaquín y Antonia hablaban de temas que yo no conocía, usando referencias que me excluían deliberadamente. «¿Recuerdas cuando fuimos a ese restaurante en París?», le decía Antonia a Estela. «Allí aprendí esa receta que les preparé ayer». Carlos los escuchaba fascinado, como si estuviera en presencia de personas extraordinariamente sofisticadas. Yo intentaba participar en las conversaciones, pero Antonia tenía una habilidad especial para hacerme sentir ignorante. «Ay, Lucía, usted nunca ha viajado fuera del país», me preguntaba con falsa compasión. «Qué lástima, viajar abre tanto la mente».
Cuando yo contaba alguna anécdota de mis años de matrimonio con Ramón, ella cambiaba el tema o hacía algún comentario que minimizaba mi experiencia. Lo más doloroso era ver cómo Carlos se alejaba de mí. Ya no llegaba a buscarme para contarme sobre su día. Ahora se sentaba con Joaquín en la sala y hablaban de cosas de hombres, mientras yo lavaba los platos en la cocina. «Mamá, don Joaquín me está enseñando sobre inversiones», me decía cuando yo intentaba unirme a la conversación. «Es un tema un poco complicado para usted». Estela comenzó a hacer cambios en la casa sin consultarme. Un día llegué de hacer las compras y encontré que había movido todos los muebles de la sala. Mamá me ayudó a reorganizar todo, me explicó. Ahora se ve más moderno, ¿no cree? Yo miré mi sala, que ya no se parecía en nada a como yo la había decorado, y sentí que algo se rompía dentro de mí. Antonia había comenzado a hacer comentarios sobre mi edad. «Ay, Lucía, a nuestra edad ya no tenemos la energía de antes», me decía aunque ella era 10 años menor que yo. Tal vez debería descansar más, dejar que las personas más jóvenes se hagan cargo. Cada vez que yo quería limpiar o cocinar, ella me decía, «No, déjeme a mí, usted ya hizo mucho». Los fines de semana se convirtieron en reuniones familiares donde yo era claramente la quinta rueda. Carlos, Estela, Joaquín y Antonia se sentaban en la sala riéndose y conversando, mientras yo terminaba de lavar los platos de la comida que Antonia había preparado. Cuando intentaba unirme al grupo, la conversación se volvía forzada, como si mi presencia fuera una molestia. Una noche, mientras lavaba los platos después de una cena particularmente tensa, escuché a Antonia hablando con Estela en la sala. «Hija, creo que tu suegra se siente un poco desplazada», le decía. «Pero es natural, las personas mayores a veces se aferran demasiado a sus rutinas». Estela respondió, «Sí, mamá, pero Carlos dice que tenemos que ser pacientes con ella». «Pacientes conmigo». Como si yo fuera una carga, un estorbo en la vida de mi propio hijo. Esa noche, acostada en mi cama, me di cuenta de que había comenzado a perder la batalla por mi lugar en esta familia. Pero aún no imaginaba hasta dónde estarían dispuestos a llegar para hacerme sentir invisible. La casa que había sido mi refugio se convirtió en una prisión invisible donde cada día me sentía más pequeña, más insignificante, más borrada. Joaquín y Antonia ya no eran visitas, se habían mudado oficialmente con nosotros. «Es temporal», me había asegurado Carlos, «solo hasta que papá se recupere completamente». Pero yo sabía que esa recuperación nunca llegaría, porque la enfermedad de Joaquín era tan misteriosa como conveniente. Las mañanas se volvieron una rutina humillante. Yo me levantaba temprano, como había hecho toda mi vida, para preparar el desayuno. Pero ahora Antonia aparecía en la cocina como un fantasma silencioso, moviendo la cabeza con desaprobación. «Ay, Lucía, ¿otra vez va a freír los huevos? El colesterol es muy malo a nuestra edad», me decía mientras tomaba la sartén de mis manos. «Yo les voy a preparar algo más saludable». Carlos bajaba las escaleras y se dirigía directamente hacia donde estaba su suegra. «Buenos días, doña Antonia». «¿Cómo amaneció?», le preguntaba con una sonrisa que antes era solo para mí. A mí me daba un beso rápido en la mejilla, como quien cumple una obligación, y se sentaba a desayunar lo que Antonia había preparado. «Mamá, deberías aprender estas recetas», me decía. «Son mucho más nutritivas». Estela había tomado el control absoluto de la casa. Cambió las cortinas que yo había elegido con tanto cariño por unas de color verde que, según ella, eran más contemporáneas. Reemplazó mis cojines bordados por otros lisos y modernos. Cada cambio era una pequeña muerte, una eliminación gradual de mi presencia en ese hogar que yo había ayudado a crear. Los almuerzos se convirtieron en sesiones de tortura silenciosa. Joaquín se sentaba a la cabecera de la mesa, en el lugar que antes ocupaba mi difunto esposo, y dirigía las conversaciones como si fuera el patriarca de la familia. «Carlos, mi hijo», le decía, «tienes que pensar en tu futuro. Una casa más grande, en un barrio mejor». Carlos escuchaba con atención religiosa, como si las palabras de Joaquín fueran mandamientos divinos. Yo intentaba participar en las conversaciones, pero mis comentarios eran recibidos con sonrisas condescendientes o simplemente ignorados. «Mamá, esos temas son muy complicados para usted», me decía Carlos cuando yo trataba de opinar sobre sus planes profesionales. «Es mejor que se concentre en cosas más simples». «Cosas más simples.
como si 70 años de vida no me hubieran enseñado nada sobre el mundo. Antonia había comenzado a recibir visitas en mi casa como si fuera la dueña. Sus amigas venían a tomar té en mi sala, usando mi vajilla, mientras yo me quedaba en la cocina lavando platos. «Lucía, ¿podría prepararnos más té?», me gritaba desde la sala, como si yo fuera la empleada doméstica. «Y si no es mucha molestia, podría traer esas galletas que compré ayer». Las cenas familiares se convirtieron en espectáculos donde yo era la actriz secundaria en mi propio drama. Joaquín contaba anécdotas de sus viajes, Antonia hablaba de sus experiencias culinarias, Estela comentaba sobre las tendencias de moda, y Carlos reía y participaba activamente. Yo comía en silencio, sintiendo que me volvía invisible con cada bocado. Una noche, después de una cena particularmente tensa, escuché a Estela hablando por teléfono con una amiga. «Sí, mi suegra vive con nosotros», le decía. «Es un poco difícil, ¿sabes? Las personas mayores a veces no entienden que los tiempos han cambiado». Pausó y luego continuó. «Pero mis papás están aquí ayudándome a lidiar con la situación. Ellos saben cómo manejar a las personas de esa generación». Manejarme. Como si yo fuera un animal salvaje que necesitaba ser domesticado. Esa noche lloré en silencio, tapándome la boca con la almohada para que nadie escuchara mi dolor. Me sentía como una extraña en la casa que yo había ayudado a pagar, una intrusa en la vida de mi propio hijo. Los fines de semana se volvieron especialmente crueles. Joaquín y Antonia organizaban reuniones familiares donde invitaban a sus amigos y parientes. Yo terminaba sirviendo comida y lavando platos, mientras ellos se comportaban como los anfitriones. «Lucía es muy colaboradora», le decía Antonia a sus invitados. «Siempre está dispuesta a ayudar». Ayudar. En mi propia casa, con mi propio dinero, usando mis propias cosas. Carlos había comenzado a tratarme como una carga económica. «Mamá, ¿no cree que gasta demasiado en el supermercado?», me preguntaba revisando los recibos. Doña Antonia me enseñó algunas maneras de economizar. Yo, que había pagado la remodelación completa de la casa, que había contribuido con el dinero de la venta de mi hogar, ahora era vista como una gastadora irresponsable. Estela había comenzado a hacer comentarios sobre mi ropa. «Mamá Lucía, ¿no cree que ese vestido rojo está un poco juvenil para usted?», me decía cuando yo intentaba arreglarme para salir. «Tal vez algo más discreto sería mejor». Antonia añadía: «Sí, a nuestra edad hay que vestirse con más elegancia, no llamar tanto la atención». Cada crítica era una puñalada en mi autoestima. Las tardes se volvieron interminables. Mientras Joaquín y Antonia veían televisión en la sala, yo me refugiaba en mi habitación, sintiéndome como una prisionera en mi propia casa. Podía escuchar sus risas, sus conversaciones, la vida que continuaba sin mí. Carlos llegaba del trabajo y se unía a ellos, mientras yo permanecía arriba, invisible y olvidada. Una tarde, bajé para buscar un vaso de agua y encontré a Estela reorganizando mi armario. «Mamá Lucía, es que tengo que hacer espacio para la ropa de mamá», me explicó sin la menor muestra de vergüenza. «Algunas de sus cosas ya no usa mucho, ¿verdad?». Estaba empacando mis vestidos favoritos en cajas, como si yo ya hubiera muerto y estuviera repartiendo mis pertenencias. Los domingos eran especialmente dolorosos. Joaquín se sentaba en el sillón de la sala a leer el periódico, exactamente como hacía mi difunto esposo. Antonia preparaba el almuerzo dominical, usando mis ollas y mis recetas, pero añadiendo su toque personal. Carlos ayudaba a poner la mesa, pero seguía las instrucciones de Antonia, no las mías. Durante esos almuerzos dominicales, yo me sentía como un fantasma observando la vida de otra familia. Joaquín bendecía la mesa, Antonia servía la comida, Estela comentaba sobre los sabores, y Carlos elogiaba la cocina de su suegra. Yo comía en silencio, masticando cada bocado como si fuera arena, sintiendo que cada domingo moría un poco más. Una noche, mientras lavaba los platos después de una cena que no había cocinado, en una mesa que no había puesto, usando vajilla que era mía pero que ya no me pertenecía, me miré en el reflejo del agua jabonosa y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos apagados, los hombros caídos, el alma rota. Me había convertido en una sombra de la mujer que una vez fui. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión que cambiaría todo. No podía seguir viviendo así, sintiéndome invisible en mi propia existencia. Pero aún no sabía que lo peor estaba por llegar.
El teléfono sonó un martes por la mañana mientras yo terminaba de lavar los platos del desayuno que Antonia había preparado. Era mi prima Fabiola, que vivía en Valencia, con una propuesta que me pareció caída del cielo. Lucía, ¿te acuerdas de mi amiga Isabel, la que tiene la residencia para adultos mayores? Me preguntaba con esa voz alegre que hacía meses no escuchaba dirigida hacia mí. Necesita una administradora, alguien con experiencia en el trato con personas. El sueldo es muy bueno y te dan vivienda incluida. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Una oportunidad de trabajo, de independencia, de volver a ser útil de verdad. Fabiola, hace años que no trabajo, le respondí, bajando la voz para que Antonia no escuchara desde la sala. ¿Crees que podría hacerlo a mi edad? Ella se rió. Lucía, tiene 70 años, no 170. Además, necesitan exactamente a alguien como tú, con experiencia de vida y paciencia para tratar con los residentes. Colgué el teléfono con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza. Pero también miedo. ¿Podría realmente dejar esta casa, esta vida, empezar de nuevo a mi edad? Durante todo el día, la oferta de trabajo daba vueltas en mi cabeza como una mariposa que no podía atrapar. Esa noche, durante la cena, decidí comentar la propuesta. Carlos, mi amor, hoy me llamó prima Fabiola con una oportunidad de trabajo muy interesante, dije mientras servía el postre que Antonia había preparado. Es en Valencia, en una residencia para adultos mayores. Necesitan una administradora. Carlos dejó la cuchara en el plato y me miró como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Trabajo? Mamá, ¿para qué necesitas trabajar?, me preguntó con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado en los últimos meses. Tienes 70 años. Ya es hora de que descanses. Además, aquí te cuidamos bien. Joaquín asintió con gravedad. Lucía, a nuestra edad el cuerpo ya no aguanta las responsabilidades laborales. Es mejor quedarse tranquila en casa. Estela añadió su comentario venenoso. Mamá Lucía, ¿no cree que sería muy estresante mudarse a esta edad? Aquí tiene todo lo que necesita, una familia que la quiere. Antonia completó el coro. Sí, Lucía, además Valencia está muy lejos. ¿Cómo vamos a cuidarla si se enferma? Era como si hubieran ensayado la respuesta, como si ya hubieran discutido qué hacer si yo intentaba escapar. Pero por primera vez en meses, no me dejé intimidar. Es que me siento útil cuando trabajo, insistí. Siempre he sido una persona activa, y creo que podría hacer un buen trabajo. Carlos suspiró con exageración. Mamá, no entiendes. Aquí eres útil, nos ayudas con la casa, cocinas, limpias. ¿Para qué necesitas ir a trabajar con extraños cuando tu familia te necesita? La conversación se volvió tensa. Joaquín comenzó a contar historias de personas mayores que se habían mudado y habían terminado enfermas y solas. Antonia hablaba de lo peligroso que era Valencia para una mujer de mi edad. Estela mencionaba casos de empleadas mayores que habían sido despedidas por no poder cumplir con las exigencias del trabajo. Carlos escuchaba todo con atención, asintiendo como si fuera la voz de la razón. Además, mamá, añadió Carlos, ¿no te parece un poco egoísta? Nosotros te recibimos en nuestra casa, te damos todo lo que necesitas, y ahora quieres abandonarnos. Sus palabras me dolieron como una bofetada. Egoísta. Después de todos los sacrificios que había hecho por él, después de pagar la remodelación de su casa, después de cuidarlo toda la vida, ahora era egoísta por querer recuperar mi independencia. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en la oferta de trabajo, en la posibilidad de escapar de esta prisión dorada. Pero también pensaba en las palabras de Carlos. ¿Realmente era egoísta? ¿Estaba abandonando a mi familia cuando más me necesitaba? La culpa me carcomía como un ácido. Al día siguiente, Fabiola me llamó nuevamente. Lucía, necesito una respuesta pronto, me dijo. Isabel tiene otros candidatos, pero realmente quiere trabajar contigo. Dice que tu experiencia con Carlos, criando un hijo, te da exactamente el perfil que busca. Yo le pedí unos días más para pensarlo, pero en el fondo sabía que la respuesta de mi familia había sido clara. Durante los siguientes días, la tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Carlos me trataba con frialdad, como si ya hubiera tomado la decisión de abandonarlos.
Estela hacía comentarios constantes sobre la lealtad familiar y la importancia de mantenerse unidos. Joaquín me contaba historias terribles de personas que habían muerto solas en residencias. Antonia me recordaba constantemente lo afortunada que era de tener una familia que me quisiera. Una tarde, mientras yo regaba las plantas del jardín, escuché a Estela hablando por teléfono con su hermana. Sí, mi suegra está con esa locura de irse a trabajar, le decía. Pero Carlos ya le dijo que no. Imagínate, a los 70 años queriendo independizarse. Es como si no valorara todo lo que hemos hecho por ella. Pausó y añadió, mis papás dicen que es normal, que las personas mayores a veces tienen ideas raras. Ideas raras. Mi deseo de libertad, de dignidad, de volver a ser una persona completa era una idea rara. Esa noche, durante la cena, Carlos anunció solemnemente, mamá, ya hablé con prima Fabiola. Le dije que agradecemos la oferta, pero que no estás interesada. Que aquí tienes todo lo que necesitas. Yo lo miré con incredulidad. Hablaste con Fabiola sin consultarme. Mamá, alguien tenía que tomar la decisión correcta, me respondió con esa autoridad que había adoptado en los últimos meses. Tú no estás pensando con claridad. A tu edad, es normal que tengas confusiones. Confusiones. Mi hijo, el niño que había criado, que había educado, que había amado incondicionalmente, ahora me trataba como si fuera una anciana senil incapaz de tomar decisiones. Joaquín añadió su opinión. Lucía, Carlos hizo lo correcto. Los hijos a veces tienen que proteger a sus padres de sus propias decisiones impulsivas. Antonia asintió. Sí, cuando llegamos a cierta edad, es mejor que las personas más jóvenes tomen las decisiones importantes. Estela sonrió con satisfacción. Mamá Lucía, verá que dentro de unos días se va a sentir mejor. Es solo una crisis pasajera. Crisis pasajera. Mi despertar, mi último intento de recuperar mi dignidad, era una crisis pasajera. Esa noche, en la soledad de mi habitación, me di cuenta de que había perdido algo más que una oportunidad de trabajo. Había perdido el derecho a decidir sobre mi propia vida. Mi familia había votado, y yo había quedado en minoría. Pero algo había cambiado en mí durante esos días. La semilla de la rebeldía había sido plantada. Por primera vez en meses, había sentido la posibilidad de ser libre, de ser yo misma nuevamente. Aunque la oportunidad se hubiera perdido, el deseo de libertad seguía ardiendo en mi pecho como una llama que nadie podía apagar. Una semana después, Fabiola me llamó para decirme que Isabel había contratado a otra persona. Lo siento mucho, Lucía, me dijo. Pero si algún día cambias de opinión, siempre puedes contar conmigo. Colgué el teléfono sintiendo que había perdido mi última oportunidad de escape. Pero no sabía que el destino me tenía preparada una lección mucho más dura sobre las verdaderas intenciones de mi familia. La invitación llegó un jueves por la mañana, elegante y dorada, como si fuera el anuncio de una boda real. Los padres de Estela celebraban sus 40 años de matrimonio, y toda la familia extendida estaría presente. Va a ser una cena muy especial, me explicó Estela con esa sonrisa que ahora reconocía como falsa. Mis tíos vienen de España, mis primos de diferentes ciudades. Será como una gran reunión familiar. Yo me emocioné genuinamente. Después de meses sintiéndome invisible, la idea de una celebración familiar me llenaba de esperanza. Tal vez esta sería la oportunidad de recuperar mi lugar, de volver a ser parte importante de algo. ¿Qué puedo preparar?, pregunté inmediatamente. Conozco una receta de paella que le encantaba a tu papá cuando era joven. Estela me miró con condescendencia. No, mamá Lucía, ya está todo organizado. Solo tiene que venir elegante y disfrutar. Solo venir elegante. No cocinar, no organizar, no contribuir. Solo aparecer como una invitada más en una celebración que se haría en mi propia casa. Pero decidí no protestar. Tal vez era hora de relajarme y dejar que otros se encargaran de todo. Fui al centro comercial y me compré un vestido color bordó hermoso, me hice arreglar el cabello, incluso me compré zapatos nuevos. Quería estar perfecta para esta ocasión especial. El día de la celebración, la casa se transformó en un lugar que no reconocía. Estela y Antonia habían decorado todo con flores y luces, habían reorganizado los muebles, habían puesto la mesa con una vajilla que yo nunca había visto. ¿De dónde salió esta vajilla?, pregunté confundida. La compramos especialmente para la ocasión,
me respondió Antonia. Queríamos que todo fuera perfecto. Los invitados comenzaron a llegar a las 6 de la tarde. Tíos, primos, hermanos de Joaquín y Antonia, todos elegantemente vestidos, todos hablando en voces altas y alegres. Yo me sentía extraña entre ellos, como si fuera una actriz que no conocía su papel en la obra. Me presentaban como la mamá de Carlos, no como la dueña de la casa donde se celebraba la fiesta. Carlos estaba radiante, atendiendo a todos los invitados como el anfitrión perfecto. «¿Qué casa tan hermosa tienes?», le decían. «Qué esposa tan afortunada, con unos suegros tan maravillosos». Él sonreía y aceptaba los cumplidos como si toda la elegancia y el buen gusto fueran mérito suyo y de Estela. Nadie mencionaba que yo había pagado la remodelación completa. La mesa estaba puesta para 20 personas, con manteles blancos, copas de cristal y centros de flores espectaculares. Yo buscaba mi lugar, confundida por no encontrar mi nombre en ninguna de las tarjetas elegantes que marcaban cada asiento. «Estela, ¿dónde me siento?», le pregunté discretamente. Ella me señaló hacia la cocina. «Mamá Lucía, pensamos que estaría más cómoda comiendo en la cocina. Ya sabe cómo son estas cenas formales, mucho protocolo, muchas conversaciones complicadas». Me quedé paralizada. ¿La cocina? En mi propia casa, en una celebración que se hacía con mi dinero, en mi espacio, ¿me mandaban a comer en la cocina como si fuera la empleada doméstica? «Pero, Estela, yo quiero estar con la familia», protesté débilmente. «Es que mis suegros necesitan sentarse en la mesa principal», me explicó como si estuviera hablando con una niña. «Y no hay suficiente espacio para todos». Carlos apareció en ese momento y confirmó la humillación. «Mamá, los papás de Estela son los homenajeados, necesitan los mejores lugares. Tú entiendes, ¿verdad?». Su tono era firme, no era una sugerencia. Era una orden. Además, añadió Joaquín apareciendo detrás de él, «en la cocina estarás más tranquila, sin tanto ruido y protocolo». Yo miré a mi hijo, al niño que había criado con tanto amor, que había educado con tanto sacrificio, y vi a un extraño. Un hombre que podía mirarme a los ojos y mandarme a comer en la cocina de mi propia casa sin sentir la menor vergüenza. «¿En serio, Carlos?», le pregunté, dándole una última oportunidad de rectificar. «¿En serio me vas a hacer comer en la cocina?». «Mamá, no seas dramática», me respondió con esa irritación que usaba cuando consideraba que yo estaba siendo irrazonable. «Es solo una noche. Mañana todo vuelve a la normalidad». Solo una noche. Como si humillarme fuera algo trivial, algo sin importancia. Como si mi dignidad fuera un precio pequeño que pagar por la comodidad de sus suegros. La cena comenzó sin mí. Desde la cocina, podía escuchar las risas, los brindis, las conversaciones animadas. Joaquín daba un discurso emotivo sobre el amor y la familia. Antonia agradecía a todos por compartir esta noche especial. Carlos brindaba por sus suegros maravillosos. Y yo estaba sentada en una silla de plástico junto a la estufa, comiendo del mismo plato de comida pero sintiéndome como si estuviera en otro planeta. Estela entraba ocasionalmente a la cocina para buscar algo, y siempre me decía lo mismo. «¿Está cómoda, mamá Lucía? ¿Necesita algo más?». Como si realmente creyera que yo prefería estar ahí, como si mi aislamiento fuera una elección voluntaria. «Estoy perfecta», le respondía yo con una sonrisa que me dolía en los músculos de la cara. Cuando terminó la cena, Carlos entró a la cocina con una sonrisa triunfal. «Mamá, tienes que venir a la sala. Voy a hacer un anuncio especial». Me llevó del brazo hasta donde estaban todos los invitados, con sus copas de champán en alto, esperando sus palabras. «Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche», comenzó solemnemente. «Y quiero reconocer especialmente a mi madre». Mi corazón se aceleró. Tal vez iba a rectificar, tal vez iba a reconocer públicamente su error, tal vez iba a pedirme perdón delante de todos. «Mi madre», continuó con voz emotiva, «es una mujer tan comprensiva, tan generosa, que esta noche cedió su lugar en la mesa para que los papás de Estela pudieran estar más cómodos. Eso es amor de madre». El salón estalló en aplausos. «¡Qué madre tan maravillosa!», gritaban los invitados. «¡Qué gesto tan hermoso!», comentaban otros. «Carlos, eres muy afortunado de tener una madre así». Todos me miraban con admiración, esperando que yo dijera algo emotivo, que confirmara la narrativa heroica que Carlos había construido.
Yo sonreí. Fue lo único que pude hacer. Sonreí y dije, claro, hijo. Todo por la familia. Las palabras me salieron automáticamente, como si fuera un robot programado para responder lo que esperaban escuchar. Porque en ese momento entendí que Carlos no solo me había humillado, me había convertido en cómplice de mi propia humillación. Los invitados se acercaron a felicitarme por mi generosidad. Antonia me abrazó teatralmente. Lucía, usted es un ejemplo para todas las madres. Joaquín me dio palmaditas en el hombro. Qué mujer tan comprensiva, tan madura. Estela me besó en la mejilla. Mamá Lucía, esto demuestra por qué la queremos tanto. Pero yo ya no estaba realmente ahí. Mi cuerpo sonreía y asentía, pero mi alma se había desconectado. Había llegado al límite de lo que podía soportar. Mientras todos celebraban mi generosidad, yo planificaba en silencio mi respuesta. Porque si ellos pensaban que podían humillarme impunemente, estaban muy equivocados. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, después de lavar los platos de la cena que no había podido disfrutar, después de guardar la vajilla especial que habían comprado sin consultarme, me senté en mi cama y tomé una decisión que cambiaría todo. Carlos había convertido mi humillación en un espectáculo público. Ahora era mi turno de dar el espectáculo final. Al día siguiente, mientras todos dormían satisfechos por la hermosa celebración de la noche anterior, yo comencé a hacer las llamadas telefónicas que sellarían su destino. El lunes por la mañana me levanté más temprano que de costumbre, pero esta vez no para preparar el desayuno de una familia que me había humillado. Me vestí con mi mejor traje, me maquillé cuidadosamente, y salí de la casa antes de que cualquiera de ellos despertara. Tenía una cita muy importante en el banco, una cita que había programado el domingo por la mañana mientras ellos dormían la resaca de su hermosa celebración. Buenos días, señora Lucía. Me saludó Ricardo, el gerente del banco que conocía desde hacía años. ¿En qué podemos ayudarla hoy? Yo saqué todos los documentos que había preparado meticulosamente, las escrituras de la casa que había vendido, los comprobantes de las transferencias que había hecho para la remodelación, los recibos de todos los muebles y electrodomésticos que había comprado. Ricardo, necesito cancelar todas las tarjetas de crédito y cuentas que están a mi nombre pero que usan otras personas. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Está segura, señora Lucía? Esto afectará inmediatamente a todas las personas que tengan acceso a sus cuentas. Yo sonreí con una tranquilidad que no había sentido en meses, completamente segura. Quiero cancelar todo hoy mismo. Durante la siguiente hora, cancelamos sistemáticamente cada tarjeta de crédito que Carlos y Estela usaban, cada cuenta bancaria de la cual tenían acceso, cada servicio que yo pagaba. La cuenta de la electricidad, el gas, el agua, el teléfono, internet, la televisión por cable, todo estaba a mi nombre, todo lo pagaba yo con la pensión de viudez de Ramón y los ahorros de la venta de mi casa. Carlos y Estela vivían cómodamente sin nunca preguntarse quién financiaba realmente su estilo de vida. Joaquín y Antonia disfrutaban de todos los servicios sin contribuir con un peso. Después del banco, fui a la oficina de un abogado que me había recomendado prima Fabiola. Necesito saber cuáles son mis derechos, le expliqué. Vendí mi casa y usé el dinero para remodelar la casa de mi hijo, pero ahora me tratan como una intrusa. El abogado revisó todos mis documentos y me dio noticias que me llenaron de esperanza. Señora, usted tiene derecho a recuperar el dinero invertido en esa propiedad. Técnicamente, es una deuda que su hijo tiene con usted. Mientras tanto, en casa, la vida continuaba su curso normal. Carlos se había ido al trabajo sin desayunar porque nadie le había preparado nada. Estela intentó usar su tarjeta de crédito para hacer las compras del supermercado y descubrió que había sido cancelada. Joaquín y Antonia se despertaron esperando encontrar el desayuno listo y se encontraron con una cocina vacía y silenciosa. Regresé a casa al mediodía, cargada con maletas nuevas que había comprado. Los encontré a todos en la sala, con caras de confusión y preocupación. Mamá, ¿dónde estabas?, me preguntó Carlos con esa autoridad que creía tener sobre mi vida. ¿Y por qué no preparaste el desayuno? Yo lo miré con una calma que me sorprendió a mí misma. Estaba arreglando algunos asuntos personales. Estela tenía las tarjetas de crédito en la mano, como evidencia de un crimen. Mamá Lucía, las tarjetas no funcionan. ¿Sabe qué pasó? Yo continué subiendo las escaleras hacia mi habitación. Sí, las cancelé todas esta mañana.
El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la sala. «¿Que las cancelaste?», gritó Carlos subiendo las escaleras detrás de mí. «¿Estás loca? ¿Cómo vamos a vivir sin las tarjetas?». Yo comencé a doblar mi ropa y meterla en las maletas. «No lo sé, Carlos. Tendrán que encontrar la manera». Su cara se puso roja de ira. «Mamá, no puedes hacer esto. Somos una familia, tenemos gastos, responsabilidades». Joaquín apareció en la puerta de mi habitación, tratando de mantener la compostura pero claramente alterado. «Lucía, esto es muy irresponsable. ¿Cómo van a pagar los servicios básicos?». Yo cerré una maleta y comencé a llenar otra. «Los servicios están a mi nombre, Joaquín. Y como yo me voy, naturalmente los cancelo». Antonia se llevó las manos al pecho dramáticamente. «¿Se va? ¿A dónde se va?». «A vivir mi vida», respondí con una simplicidad que los desarmó completamente. Estela entró corriendo. «Mamá Lucía, no puede irse así. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué va a decir la familia?». Yo la miré mientras doblaba mi vestido bordó, el mismo que había usado para la humillación de anoche. Van a decir que una mujer de 70 años decidió recuperar su dignidad. Carlos intentó usar la táctica de la culpa. «Mamá, después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos pagas». Yo me detuve y lo miré fijamente. «¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Te refieres a hacerme comer en la cocina de mi propia casa? ¿A tratarme como una empleada doméstica? ¿A humillarme delante de extraños?». Sus argumentos se desmoronaron como castillos de arena. Joaquín intentó la autoridad patriarcal. «Lucía, una mujer de su edad no puede vivir sola. Es peligroso, irresponsable». Yo cerré la segunda maleta. «Joaquín, he vivido 70 años. Creo que sé cuidarme sola». Antonia añadió su drama. «¿Pero dónde va a vivir? ¿Qué va a hacer?». Yo sonreí. «Voy a vivir donde me traten con respeto. Algo que aquí hace mucho tiempo que no sucede». Estela comenzó a llorar, pero eran lágrimas de pánico, no de tristeza. «Mamá Lucía, podemos hablar, podemos arreglar las cosas». Yo cargué mis maletas. El tiempo de hablar fue anoche, cuando me mandaron a comer en la cocina. Ahí debieron pensar en arreglar las cosas. Carlos me bloqueó la puerta. «Mamá, no puedes irte. Te prohíbo que te vayas». Esas palabras fueron la confirmación final de que estaba tomando la decisión correcta. «¿Me prohíbes?», le pregunté con una calma helada. «Carlos, soy tu madre, no tu empleada. No puedes prohibirme nada». Lo aparté suavemente y continué bajando las escaleras con mis maletas. El taxi que había llamado ya estaba esperando afuera. Joaquín gritaba desde la puerta. «Lucía, esto es una locura. Vas a arrepentirte». Antonia lloraba. «Piensa en tu hijo. Piensa en tu familia». Estela suplicaba. «Mamá Lucía, podemos cambiar. Todo puede ser diferente». Pero Carlos, mi hijo, el hombre por quien había sacrificado mi dignidad, solo gritaba. «Si te vas, no vuelvas más. No te necesitamos». Subí al taxi y le di la dirección de un pequeño hotel que había encontrado esa mañana. Mientras nos alejábamos, pude ver a través del espejo retrovisor cómo mi antigua familia se quedaba parada en la puerta, gritando, gesticulando, pero ya sin poder sobre mí. Por primera vez en meses, respiré profundamente. El aire olía a libertad. Esa noche, en mi pequeña habitación de hotel, recibí docenas de llamadas y mensajes. Carlos alternaba entre la ira y la súplica. Estela me prometía cambios que sabía que nunca cumplirían. Joaquín y Antonia me acusaban de abandono familiar. Pero yo había apagado mi teléfono y dormía por primera vez en meses sin el peso de la humillación en el pecho. Al día siguiente, comenzaría a construir la vida que merecía. Una vida donde nadie me mandaría a comer en la cocina de mi propia casa. Una semana después de mi escape, encontré un pequeño apartamento amueblado en el centro de la ciudad, luminoso y acogedor, con una cocina donde yo era la única dueña y una mesa donde nadie me prohibiría sentarme. El dinero de mis ahorros me permitía vivir cómodamente mientras decidía qué hacer con mi nueva vida. Por primera vez en meses, me desperté sin el nudo en el estómago que me acompañaba cada mañana en casa de Carlos. El apartamento tenía una terraza pequeña donde puse plantas nuevas, flores de colores vibrantes que compraba en el mercado cada sábado. Me levanté cuando quise, desayuné lo que se me antojó,
y caminé por las calles de mi ciudad redescubriendo lugares que había olvidado. Era extraño sentirme como una turista en el lugar donde había vivido toda mi vida, pero también era liberador. La soledad que tanto habían temido Joaquín y Antonia resultó ser mi mejor compañía. Podía leer un libro completo sin interrupciones, podía cocinar mis recetas favoritas sin críticas, podía ver mis programas de televisión sin que nadie cambiara el canal. El silencio de mi apartamento era música comparado con las conversaciones envenenadas de mi antigua casa. Una tarde, mientras paseaba por el Parque Central, me senté en una banca a observar a las palomas cuando un hombre mayor se acercó con una sonrisa amable. ¿Puedo sentarme?, me preguntó señalando el espacio libre junto a mí. Era Rafael, un viudo de 75 años, elegante y de ojos bondadosos, que también venía al parque a alimentar a las palomas. Es curioso, me dijo mientras esparcía migas de pan, las palomas nunca juzgan si el pan está demasiado salado o si no está cortado perfectamente. Solo agradecen que alguien se tome la molestia de alimentarlas. Sus palabras me llegaron al corazón de una manera inesperada. Había estado tanto tiempo siendo criticada que había olvidado lo que era la gratitud simple y genuina. Rafael había sido profesor de literatura durante 40 años. Su esposa había muerto 5 años atrás, y él había aprendido a vivir solo sin convertirse en una carga para sus hijos. Mis hijos viven en otras ciudades, me contaba. Nos hablamos cada semana, nos visitamos en ocasiones especiales, pero yo mantengo mi independencia. Es la única manera de conservar el respeto mutuo. Comenzamos a encontrarnos en el parque todas las tardes. Rafael me contaba historias de sus años como profesor, de los libros que había leído, de los lugares que había visitado con su esposa. Yo le contaba de mi vida con Ramón, de los años felices criando a Carlos, pero también de la humillación reciente que me había llevado a tomar la decisión de irme. Lucía, me dijo una tarde mientras observábamos el atardecer, el respeto no se mendiga. O se tiene o no se tiene. Y cuando una persona decide quitártelo, es porque nunca realmente lo tuvo por ti. Sus palabras eran simples pero profundas, como todo en él. No me juzgaba por haber abandonado a mi familia, entendía que me había salvado a mí misma. Después de un mes de vernos en el parque, Rafael me invitó a cenar en un restaurante pequeño y acogedor. No es una cita romántica, me aclaró con una sonrisa traviesa. Es una cena entre dos personas que han aprendido a valorar la buena compañía. Yo me reí, sintiendo una ligereza que había olvidado que existía. Era maravilloso estar con alguien que no esperaba que yo cocinara, limpiara o sirviera. Durante esas semanas de paz, mi teléfono no dejaba de sonar. Carlos me llamaba a todas horas, alternando entre diferentes estrategias. Primero fue la ira. Mamá, esto es ridículo. Tienes que volver a casa inmediatamente. Luego intentó la culpa. ¿Sabes que los vecinos están preguntando por ti? ¿Qué les voy a decir? Después vino la victimización. Estela está muy triste. No para de llorar por tu culpa. Joaquín y Antonia también llamaban constantemente. Ella me enviaba mensajes dramáticos. Lucía, una familia unida es sagrada. No puede destruir todo por un malentendido. Él intentaba la autoridad. Lucía, ya es suficiente. Deje de comportarse como una adolescente rebelde. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Había descubierto que la distancia física también creaba distancia emocional. Estela intentó la táctica del arrepentimiento. Mamá Lucía, perdóneme si la hice sentir mal. No era mi intención. Podemos cambiar, podemos hacer las cosas diferentes. Pero yo recordaba cada humillación, cada comentario despectivo, cada momento en que me habían hecho sentir invisible. Las disculpas que llegan solo después de perder el control no son disculpas genuinas, son estrategias de manipulación. Una noche, Carlos apareció en la puerta de mi apartamento. Estaba desaliñado, nervioso, claramente desesperado. Mamá, tenemos que hablar, me dijo cuando abrí la puerta. No puedes seguir con esta locura. Yo lo dejé entrar, pero mantuve la distancia emocional que tanto me había costado construir. Mamá, la casa se está cayendo a pedazos sin ti, me confesó mientras se sentaba en mi pequeña sala. Estela no sabe cocinar como tú, yo trabajo todo el día, los papás de ella no hacen nada útil. Necesitamos que vuelvas. Su honestidad involuntaria fue reveladora, no me extrañaban a mí, extrañaban mis servicios. ¿Y qué hay de la humillación, Carlos?
Le pregunté directamente. ¿Qué hay de hacerme comer en la cocina de mi propia casa? Él se movió incómodo en el sofá. Eso fue un error, mamá. Pero ya pasó. No podemos vivir en el pasado. Un error. Humillarme públicamente había sido simplemente un error, algo sin importancia que yo debía olvidar por el bien de la familia. Carlos, le dije con una calma que lo desconcertó, cuando me hiciste comer en la cocina, no solo me quitaste un lugar en la mesa. Me quitaste mi lugar en la familia. Y luego, frente a todos los invitados, convertiste mi humillación en una virtud. ¿Realmente crees que eso se puede olvidar así como así? Él intentó justificarse. Mamá, eran los papás de Estela. Tenía que mostrarles respeto. Yo me levanté y caminé hacia la ventana. ¿Y yo qué soy, Carlos? ¿No merezco respeto? Soy menos importante que los padres de tu esposa. El silencio que siguió fue su respuesta más honesta. Finalmente, Carlos jugó su carta final. Mamá, si no vuelves, voy a tener que vender la casa. No puedo pagar todos los gastos sin tu ayuda económica. Era una amenaza disfrazada de súplica, un último intento de controlarme a través del chantaje emocional. Pero yo ya no era la misma mujer vulnerable que había salido de esa casa hacía 2 meses. Carlos, le dije mirándolo directamente a los ojos, si necesitas vender la casa para sobrevivir, véndela. Pero no cuentes conmigo para financiar una vida donde me tratan como empleada doméstica. Él se puso de pie, furioso. ¿En serio vas a destruir a tu propia familia por tu orgullo? No estoy destruyendo nada, le respondí con una firmeza que me sorprendió. Estoy salvando lo que queda de mi dignidad. La familia que ustedes me ofrecían era una donde yo no tenía voz, voto ni respeto. Esa no era una familia, era una servidumbre. Carlos se fue dando un portazo, pero yo me quedé tranquila, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Esa noche, Rafael me llamó para preguntarme cómo había estado mi día. Cuando le conté sobre la visita de Carlos, me dijo algo que nunca olvidaré. Lucía, el amor real nunca humilla. El amor real nunca exige que sacrifiques tu dignidad por la comodidad de otros. Lo que tu hijo te ofrecía no era amor, era conveniencia. 3 meses después de mi liberación, mi nueva vida había tomado una forma hermosa e inesperada. Rafael y yo habíamos desarrollado una amistad profunda que lentamente se convertía en algo más. No era el amor apasionado de la juventud, sino algo más maduro y sereno, un compañerismo basado en el respeto mutuo y la comprensión compartida de lo que significa haber vivido lo suficiente para saber que vale la pena. Una mañana, mientras desayunábamos en un café cerca de mi apartamento, Rafael me propuso algo que cambiaría completamente mi perspectiva sobre el futuro. Lucía, he estado pensando en mudarme a una casa más pequeña, me dijo mientras tomaba mi mano sobre la mesa. Mi casa actual es demasiado grande para un hombre solo, y tú pagas renta por un apartamento. ¿Has pensado en la posibilidad de que compartamos gastos y compañía? Su propuesta era práctica y romántica a la vez. No me estaba pidiendo matrimonio inmediato, sino una convivencia respetuosa entre 2 adultos que habían aprendido a valorar la tranquilidad y la dignidad. No tendríamos que casarnos si no quieres, me aclaró. Podríamos vivir como compañeros, cada uno con su espacio, pero compartiendo las comidas, las conversaciones y la vida cotidiana. La idea me emocionó de una manera que no había sentido en años. Después de meses de humillación y luego meses de soledad, la posibilidad de construir una nueva vida con alguien que me respetaba era como un regalo inesperado. Rafael, le dije apretando su mano, me encantaría intentarlo. Sus ojos se iluminaron con una alegría juvenil que contrastaba hermosamente con sus canas. Encontramos una casa pequeña en las afueras de la ciudad, con un jardín donde podíamos cultivar nuestras propias flores y verduras. Tenía 2 habitaciones, una cocina amplia donde podíamos cocinar juntos, y una sala con ventanas grandes que llenaban el espacio de luz natural. Era perfecta para 2 personas que habían aprendido que la felicidad no necesita ser grandiosa para ser real. Durante esos días de mudanza y organización, Carlos intensificó sus intentos de contacto. Ya no era solo él, ahora Estela también me llamaba directamente. Mamá Lucía, por favor, necesitamos hablar, me decía con una voz que intentaba sonar arrepentida. He estado pensando mucho en lo que pasó, y creo que cometimos errores. Errores. Siempre errores, nunca admisiones completas de culpabilidad. Una tarde, Estela apareció en mi antiguo apartamento,
pero yo ya me había mudado. Logró conseguir mi nuevo número de teléfono y me llamó llorando. «Mamá Lucía, la situación en casa está muy difícil», me confesó. «Carlos trabaja todo el día, pero no alcanza para todos los gastos. Mis papás no contribuyen con nada y él está muy estresado. Por favor, al menos venga a visitarnos». Su llamada me reveló lo que yo ya sospechaba. Sin mi contribución económica y mi trabajo doméstico gratuito, la vida de mi antigua familia se había vuelto insostenible. Joaquín y Antonia seguían viviendo como invitados permanentes, pero ahora sus hijos tenían que cargar con todos los gastos sin ayuda. La realidad económica estaba demostrando cuánto valía realmente mi aporte. «Estela», le respondí con firmeza, «yo les advertí que no podía sostener económicamente a 4 adultos para siempre. Ustedes decidieron humillarme y echarme. Ahora tienen que enfrentar las consecuencias de sus decisiones». Ella lloró más fuerte. «Pero usted es la abuela de la familia. No le importamos nada». «Me importan», le dije con honestidad, «pero no lo suficiente como para volver a sacrificar mi dignidad por su comodidad económica. Ustedes tuvieron la oportunidad de tratarme con respeto y la desperdiciaron». Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Era doloroso ver a mi familia desmoronarse, pero no era mi responsabilidad salvarlos de las consecuencias de su propio comportamiento. Rafael me ayudó a procesar estos sentimientos difíciles. «Lucía, el amor no significa permitir que te maltraten», me recordaba cuando yo me sentía culpable. «Significa establecer límites saludables que protejan tu bienestar emocional». Su sabiduría me tranquilizaba y me daba fuerzas para mantener mi decisión. Carlos hizo su último intento desesperado un mes después. Llegó a nuestra nueva casa sin anunciarse, claramente alterado y demacrado. Rafael estaba en el jardín regando las plantas cuando Carlos tocó la puerta. «¿Quién es usted?», le preguntó Carlos con hostilidad cuando Rafael salió a recibirlo. «Soy Rafael, compañero de Lucía», respondió mi querido amigo con dignidad. «Compañero», gritó Carlos. «Mamá, tienes 70 años. ¿Qué estás haciendo viviendo con un extraño?». Yo salí de la casa tranquilamente. «Carlos, Rafael no es un extraño. Es una persona que me trata con respeto y cariño, algo que te olvidaste cómo hacer». La comparación era obvia y dolorosa para él. «Mamá, esto es ridículo», me dijo señalando la casa, el jardín, a Rafael. «Vas a tirar a la basura 40 años de ser mi madre por este hombre». Su desprecio por Rafael me indignó. «Carlos, no estoy tirando nada a la basura. Estoy construyendo una vida donde me valoran. Algo que en tu casa ya no existía». Rafael se retiró discretamente para darnos privacidad, pero yo sabía que estaba cerca por si necesitaba apoyo. Carlos intentó una última manipulación. «Mamá, Estela está embarazada. Vas a ser abuela. ¿No quieres conocer a tu nieto?». La noticia me golpeó como un puñetazo, pero no me hizo tambalear. «Carlos», le dije con lágrimas en los ojos pero firmeza en la voz, «me encantaría conocer a mi nieto, pero no bajo las condiciones que ustedes me impusieron antes. Si quieren que sea parte de la vida de ese bebé, van a tener que aprender a tratarme como lo que soy, su abuela, no su empleada doméstica». «Eres imposible», gritó levantando las manos al aire. «Eres una egoísta que solo piensa en ti misma». Esas palabras, que antes me habrían destruido, ahora rebotaron en mí como gotas de lluvia en un paraguas. «Carlos», le dije con calma final, «después de 70 años cuidando de otros, he decidido cuidar de mí misma. Si eso te parece egoísmo, entonces no conoces a tu madre en absoluto». Se fue furioso, gritando que no volvería a buscarme, que yo había elegido a un extraño sobre mi propia familia, que me arrepentiría cuando fuera demasiado tarde. Pero yo me quedé de pie en la puerta de mi nueva casa, viendo cómo se alejaba el auto, sintiendo una paz profunda. Había cerrado definitivamente la puerta a una vida de humillación. Esa noche, Rafael y yo cenamos en nuestro pequeño comedor, hablando de nuestros planes para el jardín de primavera. No mencionamos la visita de Carlos. Él entendía que yo necesitaba procesar la experiencia en silencio. Mientras lavábamos los platos juntos, me di cuenta de que esta era la vida que merecía, simple, respetuosa, llena de pequeñas alegrías cotidianas. Por primera vez en meses, me sentía completamente libre. Libre de culpa, libre de obligaciones tóxicas, libre de vivir según las expectativas de personas que no me valoraban.
Mi nueva vida estaba apenas comenzando. 5 años después, mientras regaba las rosas del jardín que Rafael y yo habíamos cultivado juntos, recibí una llamada que no esperaba. Era Estela, pero su voz sonaba diferente, madura, cansada, humilde. «Mamá Lucía», me dijo con una voz apenas audible, «sé que no tengo derecho a llamarla después de tanto tiempo, pero necesito contarle algo importante». Me senté en el banco de madera que Rafael había construido bajo el naranjo y escuché. «Carlos y yo nos divorciamos hace 6 meses», me confesó. Él repitió conmigo los mismos patrones que había usado con usted. Cuando mi hijo Sebastián cumplió 3 años, Carlos comenzó a tratarme como si yo fuera una carga, exactamente como había hecho con usted. Su voz se quebró. «Ahora entiendo por qué se fue, mamá Lucía. Ahora entiendo todo». Durante esos 5 años, mi vida había florecido de maneras que nunca imaginé posibles. Rafael y yo nos habíamos casado en una ceremonia pequeña e íntima, solo con algunos amigos queridos. No fue una boda grandiosa, sino una celebración sencilla de 2 personas que habían encontrado la felicidad en la madurez. Usé un vestido color crema que me hacía sentir elegante y radiante. Habíamos convertido nuestra casa en un refugio de paz. El jardín estaba lleno de flores que cambiaban con las estaciones: tulipanes en primavera, girasoles en verano, crisantemos en otoño. Rafael había instalado una pequeña fuente en el centro donde los pájaros venían a beber agua cada mañana. Era nuestro pequeño paraíso, construido sobre la base del respeto mutuo y el cariño genuino. Yo había encontrado una nueva pasión. Daba clases de cocina a adultos mayores en el centro comunitario del barrio. Enseñaba las recetas tradicionales que había perfeccionado durante décadas, pero también aprendía platos nuevos de mis estudiantes, que venían de diferentes culturas y traían sus propios secretos culinarios. Me sentía útil y valorada de una manera que no había experimentado en años. Rafael había retomado su amor por la literatura, y habíamos convertido una de las habitaciones en una pequeña biblioteca donde le escribía cuentos y yo leía novelas que había postergado durante años. Las tardes las pasábamos leyendo juntos en el jardín, compartiendo pasajes favoritos, discutiendo personajes como si fueran amigos comunes. «Mamá Lucía», continuó Estela en el teléfono, «mis padres siguen viviendo con Carlos, pero ahora él está solo con ellos y entiende lo que usted sentía. Joaquín y Antonia lo critican todo, controlan todo, lo hacen sentir como un extraño en su propia casa». La ironía era perfecta. Carlos estaba experimentando exactamente lo que me había hecho vivir. Durante estos años, había tenido noticias esporádicas de mi antigua familia a través de vecinos y conocidos. Carlos había intentado varias relaciones después del divorcio, pero todas fracasaban rápidamente. Las mujeres no soportaban la presencia invasiva de Joaquín y Antonia, que se habían instalado permanentemente en la casa como los dueños del lugar. Mi hijo había creado su propia prisión. «¿Cómo está Sebastián?», le pregunté, porque mi corazón de abuela no podía evitar preocuparse por el niño que nunca había conocido. «Él está bien», me respondió Estela con ternura. «Es un niño inteligente y cariñoso. A veces pregunta por su abuela paterna, la que vive lejos. Le he contado historias bonitas sobre usted, porque creo que merece conocer a la mujer extraordinaria que es su abuela». Esta conversación me llenó de emociones contradictorias. Por un lado, sentía tristeza por el sufrimiento que Estela había experimentado, por el nieto que no conocía, por los años perdidos. Por otro lado, sentía una satisfacción silenciosa al saber que la vida había demostrado quién tenía razón. No era venganza, era justicia natural. Rafael entró al jardín en ese momento, cargando una bandeja con helado y galletas que habíamos horneado esa mañana. Me sonrió con esa ternura que me regalaba cada día, y yo le indiqué que era una llamada importante. Él asintió y se sentó cerca, respetando mi espacio pero ofreciendo su apoyo silencioso. «Estela», le dije finalmente, «agradezco que me hayas llamado para contarme esto. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por la misma experiencia que yo viví». Hubo una pausa larga antes de que ella hablara. «Mamá Lucía, ¿cree que algún día podríamos vernos? Me gustaría que Sebastián conociera a su abuela de verdad». La pregunta me tocó profundamente. Durante 5 años, había construido una vida nueva sobre la base de alejarme de la toxicidad de mi familia anterior. Pero ahora, Estela parecía genuinamente arrepentida, y había un nieto inocente que no tenía culpa de los errores de los adultos. «Estela», le dije después de pensarlo cuidadosamente,
Me gustaría conocer a Sebastián. Pero necesito que entiendas que mi vida actual es mi prioridad. Rafael y yo hemos construido algo hermoso juntos, y no voy a permitir que nada ni nadie destruya esta paz que tanto me costó conseguir. Ella me aseguró que entendía perfectamente. Una semana después, Estela vino con Sebastián a nuestra casa. Era un niño hermoso de 8 años, con los ojos curiosos de Carlos, pero con una dulzura que su padre había perdido hace mucho tiempo. «¿Tú eres mi abuela Lucía?», me preguntó con esa honestidad directa de los niños. «Mami me dijo que cocinas muy rico y que tienes un jardín mágico». Pasamos una tarde maravillosa. Sebastián ayudó a Rafael a regar las plantas, aprendió a reconocer diferentes tipos de flores, y se divirtió persiguiendo las mariposas que visitaban nuestro jardín. Cuando llegó la hora de la merienda, preparé galletas con chispas de chocolate, y sus ojos se iluminaron con una alegría pura que me recordó por qué vale la pena amar sin condiciones. Estela me observaba interactuar con Sebastián con una mezcla de admiración y dolor. «Mamá Lucía», me dijo mientras el niño jugaba con Rafael, «lamento tanto haber sido parte de lo que le hicimos. Era joven y estúpida, y dejé que mis padres me convencieran de que usted era el problema. Ahora sé que usted era la solución». Establecimos un acuerdo. Estela podía traer a Sebastián a visitarnos una vez al mes, siempre y cuando respetara las reglas de nuestra casa y nuestra forma de vida. No había rencores, pero tampoco había lugar para el drama. Mi nieto tendría una abuela que lo amaría incondicionalmente, pero dentro de los límites saludables que había aprendido a establecer. Esa noche, después de que se fueron, Rafael y yo nos sentamos en el jardín a ver el atardecer. «¿Estás bien con todo esto?», me preguntó tomando mi mano. «Perfectamente bien», le respondí. «He aprendido que se puede amar desde la distancia, que se puede perdonar sin olvidar, y que se puede abrir el corazón sin exponerse al daño». Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, pensé en el camino que había recorrido. Desde aquella noche humillante cuando me mandaron a comer en la cocina hasta este momento de paz en mi propio jardín, había sido un viaje de autodescubrimiento y fortaleza. A los 75 años, había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad. A veces, ser dejada para atrás es el mayor regalo que la vida puede darte. Porque solo cuando pierdes todo lo que creías que te definía, puedes descubrir quién eres realmente. Y yo, Lucía, después de 70 años cuidando de otros, finalmente había aprendido a cuidar de mí misma.